Eso se lo voy a agradecer. Decíamos el miércoles que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una iglesia que pelea la batalla, es una iglesia que conquista, que se extiende, que enfrenta los poderes del infierno, que avanza. Bueno, podemos decir muchas cosas, pero esa iglesia, ¿quién es? Somos nosotros, porque hoy estamos pensando algo que está fuera de nosotros. Vamos a pensar en nosotros, lo que nosotros realmente somos y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, seamos. Yo los quiero motivar para que esta mañana, al meditar, no solamente nos quedemos en la meditación, sino vayamos a la práctica y vayamos y podamos regocijarnos en tener los resultados de cuando nosotros presentamos al Señor Jesucristo y luego vemos la acción que Él hace, lo que Él puede hacer. 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y luego en la traducción lenguaje actual dice: cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Entonces, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Digamos, el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Luego dice: cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Este texto, esta parte, es la iglesia. Nosotros tenemos que decir y hacer. Tenemos un tesoro bien grande en nuestras manos. Tenemos algo excepcional, pero que a veces nosotros platicamos de eso, pero no lo vivimos, no lo experimentamos, no lo practicamos, no lo llevamos al terreno de la práctica, y entonces solamente nos quedamos con una meditación que hasta ahí se queda nada más. Y luego vamos a oír otras y muchas y tantas. Ustedes saben que si ustedes se pusieran a ver en internet todo el día, toda la noche, una semana, todo un año, pueden estar viendo predicaciones de lo que sea. Pero el punto aquí es cómo lo llevamos nosotros a la práctica, cómo lo experimentamos y permitimos que otros también reciban. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. El Señor, en su misión de traernos las buenas noticias a todos y hablarnos y decirnos el plan de Dios urgente para nosotros, para que salgamos de la prisión o para que salgamos de la vida estrecha, para que salgamos de la vida que no da paz, que no da seguridad, para que salgamos de todo eso. El Señor vino, dio su vida por nosotros y nos extendió a nosotros una salvación bien grande. ¿Saben? Creo que nosotros los cristianos estamos viviendo de migajas, de cosas que no son sustanciales. Por ejemplo, ustedes y yo podemos comer y llenarnos de papitas, de fritos, de hot dogs, de todo eso, y nos vamos a llenar, pero realmente no nos va a nutrir. Y quiero decirles que muchos hoy solamente se llenan, pero no se nutren porque la vida no se transforma, no hay un cambio radical en la persona, y al no haber ese cambio radical en la persona, no tiene entonces el gozo, la alegría de haber recibido, y no tiene cómo compartir, no hay que dar. Y lo que hay a veces es muy fugaz, muy pasajero. Yo los quiero invitar a pensar: ¿qué nos dejó el Señor? El poder que puso en nuestras manos, lo que el Señor puso en nosotros. Vivimos en un mundo bien complicado. Estaba viendo la noticia de la persona que fue y tiroteó allá en Nueva Zelanda y mató a 49 personas. Bueno, era lo que los periódicos decían.
Pero luego estaba viendo una noticia donde uno de los senadores de allí estaba diciendo que no debería haber violencia. Y cerquita de él estaba un muchachito, decían después de 17 años, y mientras estaba, no sé quién vio esta noticia, ya venía preparado y tenía un huevo en la mano. Y entonces mientras él hablaba, tomó el video y luego en la cabeza se lo estrelló el huevo. Y el que estaba hablando de paz volteó y le dio una cachetada y otra más. ¿Sí? Y entonces estamos buscando paz, pero no la traemos. ¿Sí? Al momento de asaltarnos algo, como que lo que dijimos se acabó y ahora actuamos de otra manera. El reino de los cielos entonces no es cuestión de palabras, sino de poder, de acciones que nosotros podemos hacer como iglesia, de cosas tan grandes que tenemos y que no las hemos compartido. Pero también aparte no hemos dejado que Dios trabaje a través de nosotros. Y yo les quiero compartir estos pasajes que a mí me llamaron la atención. Y vamos a hablar sobre el poder sobrenatural del reino. Ese poder infinito que está a nuestra disposición y ese Dios que hace todas las cosas. Fíjense, cuando nosotros le hablamos a una persona, solo le hablamos, pero Dios transforma el corazón, sana el alma o sana el cuerpo o le da la experiencia de que la persona puede recibir el amor de Dios y ser transformado, curado, sanado, regenerado. Y esto es un milagro maravilloso. En 1 Corintios 2 del 4 al 5 dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. 1 Tesalonicenses 1:5 dice: porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien, no solo con palabras, sino también con poder. Luego Romanos 15, 18 al 19 dice: en realidad solo hablaré de lo que Cristo hizo a través de mí para lograr que los no judíos obedezcan a Dios. Y lo he logrado, no solo por medio de mis palabras, sino también por mis hechos. Por el poder del Espíritu Santo he hecho muchos milagros y maravillas y he anunciado la buena noticia por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. ¿Qué encontramos? ¿Qué común denominador estamos encontrando en estos versículos? Es no solo con palabras, sino con demostración del poder. No solo con palabras, sino también con el poder del Señor. No solo con palabras, sino también por los hechos que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere actuar, Dios quiere moverse, Dios quiere trabajar. Dios lo hace todos los días, pero quiere trabajar a través de nosotros. Que nosotros podamos dar testimonio a otros y que podamos tener confianza que Dios va a actuar. Él tiene planes. Yo sé, por ejemplo, que si entrara al hospital, no todos van a sanar, pero algunos sanarían. Yo sé que si les comparto alguna palabra a algunos matrimonios que están a punto de divorciarse, a lo mejor algunos se van a divorciar, pero algunos se van a salvar. Entonces el problema es cuando yo no comparto, cuando yo no hablo y como iglesia me quedo solamente con el conocimiento, pero no con la práctica. Y saben, amados, lo que el Señor hizo desde el principio fue perseguir a la iglesia, o sea, empujarlos hacia otras partes para que fueran extendiendo la buena noticia y muchos se dieran cuenta del amor de Dios que tenía por ellos. ¿Cuántas personas están a su lado de usted y solo necesitan una oración? Aleluya. Solo necesitan una palabra de confianza y Dios hace milagros.
Yo soy testigo del poder de Dios en mi vida, de sanidades de Dios en mi vida. Y también soy testigo de orar por otras personas y ver cómo el Señor trabaja y cómo el Señor cura en segundos. Yo sé que para Dios no hay nada imposible. Yo sé que Dios trabaja a su manera. Y hoy se necesita que nosotros podamos tener el disfrute de saber que hay un Dios que nos ha invitado a extender su reino, pero que Él es el más interesado en esto. Ni yo, ni ninguno de ustedes somos los más interesados en esto. Podemos desarrollar nuestras responsabilidades, pero el verdaderamente interesado que vino, murió, resucitó, es el Señor. Y todavía Él sigue. Nosotros decimos por medio del Espíritu Santo, pero es Dios que sigue trabajando y que sigue llegando a cada una de las personas, llevándoles sanidad y liberación. Y quiero invitarles a cada uno de ustedes a vivir en la emoción, en el entusiasmo, en la pasión, en lo que Dios hace constantemente. Cómo transforma la vida, cómo lo hace Él de una manera especial. Ahora, cuando estamos hablando del poder sobrenatural, es de lo que sobrepasa lo que naturalmente nosotros tenemos como algo calculado. Por ejemplo, si yo traigo unos $100 en la bolsa, pues creo que puedo hacer algo con esa cantidad. Pero si alguien me pide algo superior a eso, yo diría, no puedo, no tengo, porque todas mis fuerzas son esas nada más. Si yo pienso en mis propias fuerzas y virtudes, son pocas. Pero si pienso en el poder de Dios, es demasiado. Y si pienso que Dios, a través de mi persona, puede bendecir a otras personas, entonces tenemos una riqueza incalculable. Es más, ni siquiera lo puedo explicar, porque al hablar del poder de Dios, al hablar del poder sobrenatural, estamos hablando del poder del Dios infinito. ¿Se imagina usted? No sé si me explico. Está en nuestra disposición, a nuestro apoyo, está junto, está con nosotros el poder infinito de Dios, el que hizo todo el universo, el que nos conoce perfectamente, el que nos ama de una manera inexplicable. Ese Dios está con nosotros. Ese Dios no nos abandona nunca. Nosotros tenemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de casi decir lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios hace, lo que Dios no hace, a quién acepta, a quién no acepta. Eso lo decimos nosotros. Pero son nuestras interpretaciones e imaginaciones, nuestra manera de pensar. Pero lo que Él es realmente no lo conocemos. Su manera de hacer solamente nos imaginamos y leemos su palabra, pero no entendemos lo que Dios es capaz de hacer. Y entonces nosotros a veces trabajamos, hablamos y nos arriesgamos solamente hasta lo que nosotros creemos que traemos. Pero les quiero decir a cada uno de ustedes, si usted dice, el Espíritu Santo trabaja a través de mí, quiero decirle que es un poder infinito. ¿Sí lo está valorando? Es un poder incalculable. Fíjense, estaba leyendo algunas cosas y me puse a buscar, porque me llamó la atención una noticia. ¿Cuáles son las industrias más rentables? Y me di cuenta que es la venta de armas. Eso, yo creo que ya lo saben la mayoría, la venta de armas, pero también el lavado de dinero, la prostitución,
el tráfico de personas, el tráfico de órganos, los casinos. Y nosotros podríamos decir, los más poderosos son los que tienen intereses perversos. ¿Y la iglesia? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿Cómo actúa? Y a veces pensamos que esos multimillonarios tienen recursos para hacer lo que les dé su gana, pero no pensamos en los recursos espirituales más poderosos que nosotros tenemos, y que aún Dios puede tocar el corazón del más mafioso, del más sucio, del más cruel, y que Dios puede transformar el corazón del mundo, de ese corazón negro, endurecido. Dios puede cambiar. Yo les aseguro que todas las cárceles que hay en el mundo no logran apaciguar ni logran transformar el carácter de las personas como lo puede hacer el Señor Jesucristo a través de su poder y de su palabra. Entonces nosotros como iglesia tenemos un poder sobrenatural. A lo mejor no tenemos dinero, pero tenemos algo mejor, dijo Pedro y Juan. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. ¿Sí me explico? Pero saben, nosotros siempre le queremos buscar la cuadratura al círculo. Queremos decir, bueno, queda o no queda. Hay cosas que Dios hace que no van más allá de nuestras cosas, de nuestras explicaciones o cosas. Dios tiene una manera de hacer, y le voy a decir que a cada uno de nosotros nos llegó de una manera diferente. Trató con nosotros, hizo algo con nosotros, y somos un milagro los que estamos aquí. ¿Se ha dado cuenta cómo el Señor cambió sus pensamientos y su corazón? ¿Se ha dado cuenta cómo cambió su vocabulario? ¿Se ha dado cuenta cómo cambió su vida? ¿Se ha dado cuenta cómo el Señor le ama de una manera especial? Y a veces usted y yo estamos inconformes. Somos dichosos. Hay tanto a nuestro favor. El poder sobrenatural del reino es ese poder total, infinito de Dios, accesible para su iglesia. Es el poder de Dios operando en medio de las cosas que parecen imposibles, pero que Dios sabe cómo arreglar las cosas. Es esa manifestación de milagros, de señales, de prodigios que Dios hace para liberar al oprimido del demonio. Es Dios con nosotros. Es ese amor de Dios con la iglesia. Y yo quiero que usted y yo entendamos, ese poder está allí latente. Que cuando nosotros le decimos a alguien, ven, quiero orar por ti, y Dios tiene poder para sanar, para curar, para liberar, para transformar, para perdonar, para hacerte una persona nueva, diferente. Creo que ese poder es real. Yo no sé cuántos creen que ese poder es real. ¿Y cuántos el Señor está tratando a través de ustedes? El poder del Espíritu Santo, ese poder sobrenatural, lo vivió Jesús. Yo, cuando leo la palabra del Señor, veo a ese Jesús ir llevando esa liberación, esa sanidad, pero con una intención de devolverle al hombre su paz, la imagen de su Creador. Y le quiero decir que Jesucristo, al trabajar, habló sobre el perdón de los pecados, sobre sanidades, sobre la resurrección de muertos, multiplicó alimentos, dominó a los elementos naturales,
liberó a los endemoniados, sometió a los demonios. Es poder sobrenatural. ¿Existe ese poder todavía? Vive ese Cristo resucitado, está más vivo que nunca. Es un Cristo que ya no muere. Es el Mesías, es la acción de Dios que llega para derrotar al reino de las tinieblas. Y cuando el Señor está en la iglesia, entonces hay un avivamiento, hay un gozo, hay una vida nueva, hay testimonio, hay sanidades, hay transformaciones, hay regeneración. Por ejemplo, les decía ahorita, Dios puede cambiar a la persona más malvada del mundo. Nos compartió el hermano Ábalos sobre Zaqueo. ¿Cuántos Zaqueos habrá hoy peores que ese Zaqueo? ¿Cuántos de nosotros éramos peores que esa persona? ¿Cuántos de nosotros llegó el Señor, nos habló de alguna manera y nos cambió la vida? Cambió el matrimonio, cambió la familia, cambió mi manera de ser, cambió mi trabajo. Empezó a actuar el Señor a través de mi persona. Todo fue diferente. Yo quiero que nosotros como iglesia sepamos, tenemos ese poder a nuestro alcance. Óigame bien. A veces yo me preocupo cuando digo, voy a orar por esta persona. ¿Irá a sanar? ¿Irá a ser transformada? ¿Irá a haber cambio? ¿Tendrá respuesta a su pregunta, a su necesidad? Bueno, me toca a mí pensar en eso. Si yo no hacer eso, entonces ¿cuál es mi problema? Creer. Pero si yo creo en mis fuerzas, entonces son muy pequeñas. Pero si yo dejo que el Señor actúe, voy a hacerlo. Si a lo mejor no vemos milagros, es porque no creemos. Es porque empezamos a decir, esto es bien difícil. Fulano es el vivo demonio, no creo que cambie. ¿Eso quién lo piensa? Pero Dios, ¿a qué vino? Cuando le dijeron, te juntas con publicanos y prostitutas. Tal vez ellos pensaban, los publicanos y las prostitutas no tienen entrada en el reino de los cielos. Pero Dios para eso vino. Para hacer posible lo imposible. Para cambiar lo que parecía que no se podía cambiar. Para que los que pensaban que esos personajes eran inmundos entendieran que Dios los podía limpiar. Cuando nosotros no creemos, entonces solamente lo que hay en la iglesia son cosas carnales, personales, que no nos llevan a mucho, que nos enfrentan. ¿Saben? Dijo alguien, los demonios se gozan, pero cuando el Señor viene, los demonios se sujetan y se someten. El espíritu humano cambia, se transforma, se suaviza. Y quiero que usted y yo participemos en que se establezca el reino de los cielos a través del poder inmenso e infinito que hay en el Señor. Pero ahora, si yo creo que ese poder está, entonces tengo que tener confianza y paz. Cuando oro, a mí me toca orar, al que le toca sanar es al Señor. Cuando oro, a mí me toca hablarle al corazón, pero al Señor le toca transformar el corazón. Cuando yo oro, yo sé que voy a decir unas palabras que aparentemente es, ¿a quién se las digo? No sé, pero hay un Dios que escucha y que responde. Amén. Entonces, cuando usted le va a llevar a la persona
sepa que Dios es real. Sepa que su Dios tiene autoridad y poder. Sepa que por más difícil que sea la situación, usted tiene un mensaje maravilloso, lleno de esperanza. Aún les quiero decir que cuando la persona está al borde de la muerte, todavía hay esperanza porque Dios lo puede resucitar o cambiar o sanar. O aún si se muere, Dios tiene una vida nueva para esa persona. Hay una esperanza todavía. El Evangelio entonces, el poder de Dios, cuando San Pablo dijo, yo no me predico a mí, sino predico a Cristo. Yo no me presento a mí con mis limitaciones, sino presento a Cristo, que es vasto. Yo siempre he pensado, mi manera de predicar a veces no es tan elocuente, pero confío que Dios hace la obra. Y a veces digo, me siento tan limitado en mi manera de expresar, pero cuando veo lo que Dios hace, me maravillo y entonces entiendo, es para que Dios sea glorificado. Entonces quiero invitarte, cuando tú hables, no tienes que pensar en que vas a saber todas las cosas, sino que solamente puedes decir que hay un Cristo que tiene poder para sanar, para salvar, para perdonar, para cambiar, para transformar, para hacer lo imposible posible. Muchas mujeres que su esposo era muy terrible y muy tremendo, le dieron testimonio, le hablaron y le dijeron, Cristo va a cambiar tu vida, y los cambió, los transformó. Después de ser personas tan duras, tan difíciles, ahora son hombres excelentes, son hombres transformados completamente, solamente porque hubo alguien que se atrevió a confiar y decir, Dios puede cambiar a mi esposo, Dios puede cambiar a mi esposa, Dios puede cambiar a mis hijos, Dios puede cambiar a mis compañeros de trabajo, Dios puede cambiar a mis vecinos, Dios puede cambiar mi comunidad, Dios puede hacer maravillas y milagros. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, pero hay que creerle. Tenemos que creerle. Cuando le creemos, Él confirma su palabra. Les leo esto, no lo tengo en el PowerPoint, pero les digo esto. Dice San Marcos 16, 15 a 19, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recibirán o recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. El Señor les dijo a sus discípulos, si ustedes creen en mí, lleven este mensaje, y cuando lo lleven, crean en esto, van a poder tener una libertad y nadie los podrá dañar. Yo estaré con ustedes. ¿Qué nos puede dañar? La muerte. La muerte está vencida. ¿A qué le pueden tener temor? A Satanás. Está vencido. Creen. Y dice el versículo 20, ese sí está allí. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. Confirmar quiere decir ratificar, dar mayor credibilidad, corroborar. El Señor decía, esto que ellos dicen se hace realidad. Esto que ellos dicen, yo lo respaldo. Entonces, que tu palabra, que tu testimonio, el Señor te lo respalda. Amén. El Señor te lo respalda. ¿Cuántos tienen hijos ya grandes que no están todavía? Ustedes dicen, todavía Dios les hace falta que trabaje con ellos. ¿Cuántos? A ver, levanten sus manos. Wow. ¿Saben? ¿Podrá Dios cambiar el corazón de su hijo, de su hija? Yo le quiero decir, por más difícil que parezca, Dios puede. Porque le hago una pregunta, ¿cómo cambió el de nosotros? ¿Cómo cambió el suyo? Ese mismo Dios que cambió el corazón de nosotros, es el mismo Dios que puede cambiar el corazón de nuestros hijos. No tenga miedo. A veces el problema es porque nosotros quisiéramos así como, ya
es un ángel. No se ponga en esa manera de pensar, sino más bien usted sepa, yo no voy a descansar hasta que haya un cambio, una transformación. No le hace el proceso cuán largo sea. Sé que mi Dios ya está haciendo desde el momento que le hablo. El Señor ya viene, va a empezar a hacer su obra, va a empezar a transformar, va a empezar a sanar. A lo mejor yo he sido parte del dolor de mi hijo, de mi hija. Entonces que Dios me use para ser ahora parte de la sanidad y la liberación de mi hijo. Amén. ¿Cuántos tienen un cónyuge que no cree en el Señor y que a ustedes les gustaría que se convirtiera? Tienen fe. Entonces, Dios puede. ¿Cuántos varones están aquí que se sentían que eran bien difíciles de transformarse? Porque tenían un carácter terrible. Miren, para confirmar esto, ¿cuántos varones sienten que Dios hizo algo grande? Pónganse de pie los que yo era el que pensé que nunca iba a cambiar. Pónganse de pie. Pero Dios nos cambió. Gracias. Entonces, para cualquiera que pensara, es bien difícil, miren todo el testimonio que está. ¿Cuántas más cosas el Señor está haciendo? ¿Hay poder en el Señor? Bueno, pero a veces nosotros solamente pensamos en lo que nosotros podemos hacer. Yo, si pienso en lo que yo puedo hacer, es muy limitado. No tengo mucho. Pero cuando pienso en el Señor y que Él a través de mí puede hacer, entonces creo que hay una fuente infinita que nunca para. Y que constantemente yo puedo estar compartiendo con quien sea. Y sé que Dios hará el trabajo que Él sabe hacer. Él puede cambiar. Entonces esto quiere decir que el mensaje del Señor es penetrante. Su palabra era confirmada, muy penetrante y efectivo en el corazón. Dios también obra con su poder sobrenatural y destruye las fortalezas de Satán. Tal vez en tu casa haya fortalezas, pensamientos, actitudes, costumbres que el enemigo ha puesto como su punto para atacarte, pero quiero decirte que Dios tiene poder para limpiar tu hogar, para limpiar tu familia, para limpiar tu vida y darte la bendición que tú mereces. Para que luego tú seas el ejemplo, para que lo compartas con otros. Dios tiene poder para someter toda fuerza del enemigo. Dios tiene poder para cambiar el corazón y abrirte los ojos. Y lo que parecía imposible se haga posible. Dice Lucas 9, 1 al 2. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El reino de Dios está disponible, está avanzando. Avance con nosotros. Amén. Proponte en esta semana llevar el reino de Dios a alguien, a muchos. Pero disfrutarlo tú también. Disfrutarlo. Que lo que parecía imposible se haga posible. Dice Mateo 19, 23, 26. Les aseguró, comentó Jesús a sus discípulos, les aseguro que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Y entonces el Señor dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Lo que pareciera para alguien imposible, oye, es difícil para el rico, sí, pero no es imposible. Es difícil para el de corazón empedernido, pero no es imposible. Es difícil para una persona terrible, pero no es imposible. Amén. Entonces, no se desanime,
no se desaliente. Más bien, tome ánimo y sepa que el poder de Dios, su Espíritu Santo, está en usted y con usted para trabajar en compañía y juntos demostrarle a este mundo que sí hay un Cristo resucitado. Quiero decirle que ese poder es el motor para que el reino de Dios avance. Dice Lucas 10, 16 al 20, dice: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió Jesús. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Es hermoso pensar en estas últimas palabras. Nada te podrá hacer daño. Si tú entras en una situación o entras para hacer algo de lo que sabes que eres capaz de hacerlo, ¿cuál miedo puedes tener? Dios está con nosotros. ¿Quién quiere que veamos su poder? El poder sobrenatural de Jesucristo está en todo. El poder de Dios está en todo. Fíjense cómo hizo el universo. Ni siquiera nos imaginamos. Cómo nos creó a nosotros. Cómo nos ama. Qué maravilla hizo de nosotros. Pero también ha hecho cosas grandes. Él le quitó la fuerza a Faraón con plagas sobrenaturales. Abrió el mar para que el pueblo pasara en seco. Los mantuvo 40 años en el desierto y no se murieron de hambre ni de insolación. En la conquista de la tierra prometida, Él estuvo con ellos. Se cayeron los muros de Jericó, no con patadas ni con bombas, sino solo con obedecer las órdenes del Señor, con su poder sobrenatural. Cuando David derrotó a Goliat, no era porque David tenía más fuerza, era porque Dios estaba con él. Es una maravilla y algo sobrenatural que el Mesías se encarnara, se hiciera hombre. Es algo maravilloso cuando Jesucristo resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. La resurrección de Jesús fue sobrenatural, venció a la muerte, al diablo. Fue otra acción sobrenatural. Todos los milagros que están contados en la Biblia es el poder sobrenatural de Dios. Nuestra salvación, para no ir tan lejos, es un milagro. ¿Cuánto puede hacer Dios con una iglesia que le cree? Dios puede. Dios puede. Dios puede. Dios puede con tu necesidad. Dios puede con tu problema. Dios puede cambiar tu familia. Dios puede hacer milagros todavía. Él está presente con nosotros. Es real. Puede hacer milagros hoy. Es el mismo de ayer. Es el mismo hoy. Es el mismo siempre. Está aquí presente. Solo es que le creamos. Solo es que entendamos que Él va más allá de todas nuestras expectativas. A veces nosotros estamos en un mundito tan chiquitito, tan pequeñito, que no podemos ver lo que Él quiere que veamos. Él quiere que veamos con los ojos de Él, que sintamos con el corazón de Él,
que podamos hablar como si nuestra boca fuera la boca de Él. Él quiere que anunciamos que Él es real. Alabado sea Dios. Solo cuando nos callamos, solo cuando pensamos solamente con nuestra poca manera de pensar, es que no surge nada. Pero cuando le damos lugar al Señor, olvídese. Póngase de pie.